Nosotros hemos vendido 500 millones, más o menos, empresas por valor de 500 millones. Ujú. Luego hemos hecho muchas insensateces, como te decía antes, en los que una parte de esos 500 millones se han ido, porque son empresas que han salido mal. Nos hemos divertido mucho, pero también nos ha generado agujeros financieros gordos esa diversión en las empresas que no han salido bien. Y entonces, bueno, como te decía, el balance es bueno. Ahora tenemos una liquidez muy importante, muy poco típica en un family office de emprendedores. Nosotros solo invertimos en proyectos que creamos y desarrollamos nosotros, y luego, oye, un poco de dinero que nos sobra y muy gustosamente lo invertimos en sociedades de capital riesgo españolas, que yo creo que estamos en la mayoría. Hoy nos visita Nicolás Luca de Tena. ¿No te suena? Pues debería sonarte. Porque es un emprendedor que desde los 80 ha hecho exits por 500 millones de euros. Compañías de todo tipo. Pero vamos a hablar especialmente de Multiasistencia. Aquella compañía que cogía a los fontaneros, a los electricistas y lograba que llegaran para darte servicio. Bueno, un negocio mucho más potente de lo que te puedes pensar. Y después también nos va a contar el negocio en el cual está embarcado hoy en día, que se llama Billion Hands. 100% digital, con el cual tiene la ambición de ser una de las grandes plataformas digitales del futuro. Hoy, un episodio imperdible con uno de los grandes emprendedores de este país. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo. Han venido antes varios amigos míos. He visto sus entrevistas y, bueno, encantado y a tu disposición. No, gracias por venir. Aparte que eres un emprendedor muy conocido, pero que no ha dado muchas entrevistas. Así que me alegro que hayas decidido venir acá. Bueno, no sé, la verdad es que por distintas razones, ninguna que tenga una explicación racional, pues está un poco fuera del circuito convencional de los emprendedores y ha sido más un camino individual. Y entonces mi notoriedad, pues entre mis amigos es mayor, pero entre los medios pues no es muy grande. Muy bien. Bueno, a lo mejor después de esta entrevista te empezarán a llamar. Seguro que sí. Oye, tú empezaste con Multiasistencia. Sí. Hace muchos años. Entonces, cuéntanos en aquella época, y después entraremos en cómo era aquella época. Pero, ¿qué viste tú que dijiste aquí hace falta algo como Multiasistencia? ¿Qué estaba roto? Pues mira, en aquel momento me llamaban a mí mucho la atención. Yo empecé Multiasistencia yo solo, luego ya crecimos mucho, pero cuando empecé desde cero, yo solo. Entonces me llamaba mucho la atención porque había leído cosas, historias y tal, de lo que eran los mercados fragmentados. Había visto cómo el transporte, eran transportistas individuales, se habían convertido en las grandes compañías de transporte, había visto, en fin, muchas cosas, ¿no? Las cadenas de electrodomésticos, las tiendas, los McDonald's, todo esto eran mercados desagregados que con una enseña y una marca se organizaban y se transformaban de manera muy potente. Y se me ocurrió que el mercado más fragmentado que había y el de peor fama era el mercado de las reparaciones, de los gremios. Y entonces, bueno, pues empecé con una idea completamente deslavazada que poco a poco fue tomando cuerpo y luego ya fue una compañía que creció mucho. Entonces, la idea aquí era coger a los fontaneros. Cuéntame un poco esa idea fundacional con la cual arrancas exactamente en qué se concretó. Perfecto. Mira, nosotros empezamos, bueno, ya he dicho que empecé yo solo, pero como luego siempre he tenido la suerte de tener equipos muy afines a mí, pues hablo en plural, no por falsa humildad, sino porque al final haces todo con equipos, ¿no? Y siempre digo nosotros. En el año 1983, es decir, para la mayoría de tu audiencia seguro que la prehistoria, pues nosotros lo que veíamos era que los fontaneros, pintores, albañiles y carpinteros, pues que era todo un desastre. Eran muy informales, cobraban las tarifas que querían, te iban a ver cuando querían, no se responsabilizaban de la calidad de sus trabajos, etc. Y entonces decidimos que si creábamos un sistema que diera una serie de garantías al mercado, porque era un sistema más globalizado, lo que comentaba antes de los mercados fragmentados, pues entonces seguramente despertaríamos mucho interés. Y además hicimos una cosa que fue una gran idea, y es que lanzamos Multiasistencia solo para
bares y restaurantes de Madrid, que eran carne de cañón para nosotros, porque funcionaban con horarios muy largos, y en un establecimiento comercial, a diferencia de una casa, si tienes una avería, la tienes que solucionar corriendo, porque si no, tu clientela, no, si se te fastidia el cuarto de baño, te quedas sin luz, por ejemplo, o la puerta no abre, pues necesitas un cerrajero, necesitas un electricista, necesitas un fontanero, a todo correr. Y nosotros dábamos servicio de urgencias 24 horas y luego servicio más normal durante los periodos que no eran urgentes. O sea que al principio era como un B2C, pero para pymes, para restaurantes. Sí. Y entonces ellos llamaban 24 horas a un teléfono. Eso y tú tenías una base de datos de fontaneros, exacto, electricistas. Exacto, okay. exacto. Ahora vamos a profundizar en eso, porque tengo ahí un millón de preguntas. Pero antes, ¿cómo era España en el 83 para emprender? No puedo imaginar. O sea, ¿cómo era ese ecosistema que se dice hoy? Bueno, pues claro, lógicamente, mirado desde la visión del 2025 que estamos ahora, España era muy tradicional. Es decir, ¿quién invertía en términos genéricos? Pues, por un lado, la gente que tenía posibilidades económicas por su familia, y luego, por otro lado, la gente que se acercaba a las instituciones financieras para contar una idea de negocio y con toda la frialdad que un banco, una caja de ahorros entonces podía abordar estas cosas, pero lo mismo que te concedía un crédito para una hipoteca, pues te concedía dinero para emprender un negocio, que fue mi caso. Entonces nosotros empezamos con financiación bancaria y nos pasamos un montón de años con financiación bancaria, porque es un paréntesis pequeño, pero es que cuando nosotros pedíamos dinero en el año 83, los tipos de interés estaban entre el 15 y el 25. Es decir, que aquella frase famosa de aquella España de trabajo para el banco era tal cual, porque la inflación era muy alta y los intereses eran enormes. Eso lo hice pensar hoy en día, 15-20% se come cualquier negocio. Pero quiero incidir en algo ahí, es interesante, ¿no? Hoy en día lo que escuchamos es que tú, para que un banco te dé un préstamo, necesitas tener métricas, o sea, el negocio tiene que estar ya avanzado, al menos que tengas un aval. Sí. ¿En esa época era igual o tú tenías un aval? O sea, ¿cómo lograste que te dieran el primer capital para empezar el negocio? ¿O lo daban aunque no tuvieses métricas, arriesgaban? Pues mira, yo tuve un poco de capital familiar cuando empecé, y el resto del capital venía de la banca. Entonces la banca en España siempre ha tenido, desde luego en aquella época, que eran muy buenos comparados con otros países europeos, siempre tenían historiales y métricas suyas de cada una de las circunstancias que rodeaba a un emprendedor o a sus socios familiares o a su entorno. Si tenían activos, si no tenían activos, si tenían, no sé, casas, propiedades, terrenos. Y en función de toda esa métrica histórica, no del negocio, era cuando se fiaban o no de los aspirantes a emprender. Claro, era otro mundo. Oye, y en tu entorno, cuando tú dices voy a hacer esta empresa, aparte de algo poco flashy, ¿no? O sea, esto va de fontaneros y electricistas. Pero bueno, sobre todo el tema de emprender, ¿no? Sí. ¿Se veía normal? ¿O esperaban, oye, ¿por qué no eres abogado? ¿Por qué no eres contable? ¿Cómo era el tema de emprender? O en tu caso, ¿cómo fue? Pues mira, ¿No? ¿Tu familia fue natural? Muy buena pregunta. Yo, a ver, yo cuando terminé el colegio, que tenía 18 años, o 17, quería estudiar económicas. Entonces, en Sevilla, yo soy sevillano, de origen, no había económicas. Mi madre es de Bilbao. Y entonces, entre elegir Málaga o Madrid o Bilbao, pues me fui a Bilbao porque en verano íbamos allí y yo conocía a mucha gente y dije, bueno, pues me voy a Bilbao. Entonces, me dio por hacer surf de surfista con olas, ¿no? En Bilbao, y me enganché tanto que engañaba un mucho a mi familia. Me mandaban dinero para ayudarme a ser estudiante y yo hacía surf a todas horas. Estaba todo el día en la playa, o en Asturias, o incluso en Marruecos, Portugal y tal, con mis colegas surfistas. Entonces, claro, llegó un momento en el que me tuve que formalizar.
monté un globo, muy parecido el modelo, con 22 años, con un socio, en el que tú podías pedir cualquier cosa. Y ya empecé a familiarizarme con el entorno profesional. Luego vimos que era una cosa muy rara, que aunque éramos un globo donde podías pedir cualquier cosa como el globo actual, nos pedían muchísimos gremios, porque tenían los usuarios, no sé por qué asociaban el llevarles una aspirina o un paquete de tabaco con que les mandáramos también un fontanero, un pintor, un albañil. Okay. Y ahí cogí yo un poco la hebra, el hilo, de decir, bueno, pues voy a ver si esto funciona. Le dimos cada vez más cancha al tema de las reparaciones y en un momento determinado yo tenía un socio, teníamos aquella empresita al 50%, y dije, mira, yo creo que esto puede hacerse muy grande, me voy a ir a Madrid. ¿Y qué hacemos? Nos vamos los dos, que somos socios, y mi socio, que era muy de Bilbao, me dijo, no, yo aquí nos va bien, yo además tengo otros negocios y tal, te compro tu parte, tú vete a Madrid. Y entonces yo vine a Madrid con algo de dinero y empecé a montar multiasistencia. Está claro. O sea que en tu caso era como era claro que no ibas a ir por el lado de estudiar mucho ni de... No. Vale, ok, está claro. Sí. O sea, eres emprendedor por vocación y un poco como que te dejaron, ¿no? Como Sí. vieron que era mejor eso que estés surfeando en Marruecos. Sí, yo no sé si esto puede interesar a la audiencia, pero mi parte materna, mi madre de Bilbao, mi abuelo y mi bisabuelo, los dos se escaparon de su casa con 14 años, que eran cántabros, los dos, de dos pueblos distintos de Cantabria, y se fueron a México de polizones en sendos barcos. Te estoy hablando de los años de 1912, 14. Y luego, reflexionando un poco sobre el entorno familiar, yo creo que yo tengo algún gen de mis abuelos y bisabuelos, y que bueno, no me fui a México, me fui a Bilbao, que era mucho más cerca, pero siempre he tenido la inquietud de los negocios. Ellos, los dos, hicieron grandes compañías y tuvieron mucho éxito. Fueron inmigrantes sin un duro, y luego ya volvieron a España, aquella famosa acepción de indiano, que vuelve a España con dinero. Pues eso, hicieron el uno y el otro. Muy bien. Bueno, entonces volvamos a multiasistencia, que ahora ya sabemos un poco de dónde viene, sí. Y también cómo era el panorama en aquella época. Entonces, ¿cómo lanzas esto? O sea, ¿cómo empiezas? Dijiste con bares y restaurantes, ¿no? Sí, era un modelo de suscripción, no atendíamos a todo el mundo. Teníamos una red comercial. En aquella época las leyes laborales en España eran muy laxas, entonces podías contar con la gente con tal de que fueran eficientes por su lado y tú pagases, pues no tenían muchas complejidades. Tuvimos la suerte de que creamos un equipo comercial de vendedores que iban de bar en bar y de restaurante en restaurante ofreciendo un membership, un abono a estos establecimientos. Y claro, como era muy barato, creo que eran unas 10.000 pesetas en aquel momento, el abono estándar nuestro, pues te apuntaban todos. Entonces crecimos mucho por ese camino, hasta que por fin irrumpió en nuestra vida profesional el mundo de los seguros, que ahora seguro que comentamos, y entonces la compañía de repente se disparó muchísimo. Ok, ahora vamos a hablar de esa parte de seguro. Entonces la primera etapa era como una membresía, exacto, que era parte de los ingresos, y después ellos llamaban, oye, necesito un fontanero, exacto, envíamelo. Pero claro, aquí, sobre todo si pagas la membresía, y yo tuve un restaurante. Bueno, mi mujer tuvo un restaurante, cosa que no le deseo a ningún amigo tener un restaurante, y menos de alta cocina. A mí no me convencería. Exacto. Sí. Entonces, pero me puedo imaginar. Entonces, si yo llamo y digo, oye, que te estoy pagando todos los meses y ahora necesito el fontanero, claro, ya porque no puedo abrir. Claro. Claro, pero los fontaneros son famosos por no aparecer, por correcto, llegar tarde. Entonces, ¿cómo gestionabas tú esa parte? Pues mira, para que funcionase? Tuvimos 3 buenas ideas en el very beginning, en el principio del que estamos hablando. Uno fue dirigirnos a bares y restaurantes con la membresía, ¿no? Y luego, de cara a nosotros siempre les hemos llamado los gremios, a los fontaneros, pintores, albañiles, una palabra muy española, ¿no? Entonces, ¿cómo nos garantizábamos su actividad ordenada, profesional y dando buen servicio? Primero, descubrimos el mundo de los buscapersonas, porque entonces no había móviles en el año 83. Entonces compramos, bueno, pues 200 buscas y teníamos 200 gremios, y entonces le dimos un busca a cada uno.
Y eso era un gran avance, porque Exacto. los únicos que tenían buscapersonas en los 80 eran los médicos. Los médicos. Porque era caro. Exacto. Era un tema... Exacto. Nosotros, sí, para comprar 200 buscas, vamos, nos pusieron la alfombra roja todos los proveedores de buscas, porque nadie pedía 200 buscas. Y nosotros sí. Fuimos por los médicos y nosotros los primeros con los buscas en España. Luego, cuando vinieron los móviles, entre paréntesis, el primer contrato grande de móviles en España, que ya Multiasistencia había crecido mucho, se le compramos nosotros a Motorola como 1.500 móviles. Y otra vez fue, pero bueno, pero ¿cómo queréis? ¿Pero quiénes sois vosotros? Vale, eso, si acaso lo comentamos luego. Esa fue la primera idea, darles a cada uno un busca. Y la segunda fue que nosotros teníamos un marketing bastante bien hecho para ser aquella época tan rudimentaria, y entonces les convencíamos de que si todos éramos buenos, si todos nos portábamos bien, si ellos daban buen servicio, iban a tener trabajo garantizado para siempre. Porque la vida de un fontanero, y lo sigue siendo en 2025, o de un carpintero, es una vida muy nómada. Ellos nunca saben qué carga de trabajo van a tener. Por lo tanto, de ahí vienen las tarifas carísimas y de ahí vienen el que quedan y no van porque les sale otra cosa mejor. No buscan la lealtad de su clientela porque ese mundo, fuera de las multiasistencias que hoy en día existen, está totalmente desorganizado. Entonces nosotros, pues oye, tuvimos éxito, y no te voy a decir los 200, pero a lo mejor de los 200, 100, era gente que estaba muy mentalizada de que si yo cuido a Multiasistencia y doy el servicio que esperan sus clientes, pues Multiasistencia me va a cuidar a mí, generándome para siempre un flujo de trabajo estable y que me va a permitir vivir tranquilo. Ese es un poco muy interesante. El tema. Bueno, oye, cuéntanos, empezaste a hablar de los seguros, cuéntanos cómo evoluciona el negocio, no sé, en algunas etapas, y cuéntanos ideas pivot o ideas, momentos críticos que hacen que el negocio explote, porque esto creció mucho, ¿no? Sí. Desde esa primera idea de tener 200 profesionales con buscapersonas y bares y restaurantes a lo que fue al final. Pues mira, la verdad es que Multiasistencia, creamos en el 83 y estuvimos, entre pitos y flautas, estuvimos hasta el 87, 88, creciendo mucho, ganábamos dinero, la compañía iba bien, teníamos muchos suscriptores, miles de bares, restaurantes, cafeterías de Madrid, solo operábamos allí, y de repente nos apareció una compañía de seguros, Mapfre, compañía emblemática en el mundo del seguro español y americano y tal, y nos dijo, oye, estamos observando lo que hacéis y nosotros tenemos una cosa que se llama los seguros del hogar. Y entonces tenemos pólizas que vendemos a los asegurados para cubrir los daños que causan las averías. Ah, pues muy bien. Y entonces estamos pensando en sustituir. Entonces, ¿cómo funciona? Eso se llama un siniestro. Nosotros no sabíamos ni lo que era un siniestro, ni lo que era una póliza de seguros, no teníamos ni idea, porque no era nuestro mundo. Y éramos todos muy jóvenes. Yo en aquel momento tenía 27 o 28 años. Vale. Y entonces queremos cambiar la forma de reparar los siniestros. Bien. Pues entonces, ¿y qué queréis hacer? Pues en vez de mandar, cuando hay un siniestro, un experto, un perito, al domicilio del cliente para evaluar los daños y darle un cheque para que luego él busque la solución en la calle a través de fontaneros o pintores o albañiles o lo que sea, pues que vosotros vayáis y hagáis directamente la reparación. Que os llamen directamente a vosotros para hacer un servicio lo más directo posible. Os damos, que ya tenéis un poco de informática en las bases de datos de nuestros asegurados, aprendéis las coberturas de la póliza y les mandáis lo que necesiten. Y luego nos facturáis la reparación a nosotros. Bien, pues eso. ¿Y en dónde tenéis cobertura? En Madrid. No, pero esto hay que hacerlo en toda España. Sí, pero no sé. Bueno, pues vamos a hacer un piloto. Bueno, pues aquello fue tanto éxito por la idea, que era muy brillante, y porque nosotros teníamos la maquinaria y ellos tenían los clientes, que después se enteraron enseguida otras compañías de seguros, empezaron a venir y al mismo tiempo empezamos a expandirnos por toda España. Que no era difícil, porque bueno, no teníamos gremios en Bilbao, pues buscábamos gremios en Bilbao. Acabamos teniendo una red de directores regionales que mantenían esa red de profesionales.
Y entonces ahí sí entramos en una vorágine que todavía no se me ha olvidado, pues por contar alguna cifra. Nosotros, cuando empezamos con Mapfre, pues debíamos ser 15, 12, atendiendo a los bares y restaurantes que teníamos. Al cabo de un año, hablo desde el punto de vista de empleados, éramos 150. Al cabo de 3 o 4 años más éramos 700 y terminamos siendo 1.500 empleados. Al mismo tiempo, 1.500 empleados cuando yo vendí multiasistencia. Al mismo tiempo, empezamos, claro, a facturar, pues si antes facturábamos en reparaciones, antes del seguro, facturábamos, pues no sé, pues a lo mejor 10, 12, 15 millones de pesetas al año, pues acabamos facturando 200 millones de euros cuando vendimos en el año 2010. Yo estuve en multiasistencia como fundador. Estuve desde el año 1983 hasta que vino Mapfre, 1998, luego todo el piloto con Mapfre, luego empezaron a venir las demás compañías de seguros, yo también quiero. Luego, en el año 98, abrimos UK, con una estructura ya grande. Luego en el 99 abrimos Francia, en el año 2000 Portugal, y bueno, ya éramos una compañía grande. Ya éramos 1.500 empleados, los 200 gremios ya eran 17.000 en los 4 países. Ya teníamos una infraestructura muy sofisticada de informática para atender todo eso. Y teníamos 120 compañías de seguros y bancas seguro y utilities clientes. Esa es un poco la historia. Ok. Entonces me has contado esa historia como muy lógica y siempre fue tan bien, o hubo periodos que el negocio iba mal, que pensabas que se te caía, más allá de los temas operativos, ¿no? O siempre fue, oye, a medida que empezó a entrar la primera compañía de seguros, la siguiente. Pues mira, yo en multiasistencia estuve 27 años. 27 años pasa de todo, ¿no? Bueno, regular y malo, ¿no? Desde el punto de vista de lo bueno, pues lo bueno fue que dimos con una idea que fue muy fluida y para la que había un mercado enorme que sigue existiendo, porque en España cada día y en cualquier país hay millones de reparaciones para hacer. Ahora, muchas las hacen organizaciones como multiasistencia, pero todavía el 80%, yo calculo, del mercado sigue siendo un mercado salvaje, libre, donde cada uno hace lo que puede y la gente sale del lío como puede, ¿no? Bien, entonces, momentos buenos, pues fue todo el éxito, todo el crecimiento, todo el reconocimiento, multiasistencia también, que siempre a un emprendedor eso le satisface. Primero empezó siendo un caso del IS, luego de otras muchas escuelas de negocios, por fin de Harvard, era muy famosa a nivel internacional. Y la verdad que yo estoy bastante orgulloso porque yo vendí en el año 2010 a Portobello, que es un capital riesgo muy potente y que a mí me gustan mucho ellos, como lo hacen, en el año 2010, como digo. Ellos vendieron hace 5 o 6 años a Allianz y hoy en día Multiasistencia es la mayor compañía del mundo de gestión de siniestros del hogar. Tú vendiste por 140 millones, bueno, que es un buen cheque, ¿no? Sí. Pero, ¿vendiste contento? O sea, quisiste vender porque aquello era tu bebé, ¿no? ¿Cómo llegas a esa decisión? Pues mira, por una razón que es muy fácil y para mí entrañable de contar. Yo me pasaba una temporada, acabo de contar lo de los casos de Harvard, del IS y tal, yo me pasaba una parte de mi vida, porque la compañía había crecido mucho y a mí me tenían un poco bajo palio, o sea, como que era el fundador y tal, y daba muchas conferencias, ¿no? Entonces en las conferencias siempre me decían, ¿dónde está la magia? La magia, ¿por qué usted que es el dueño del 86% de las acciones y tal? Y qué barbaridad, y facturan ustedes 200 millones. ¿Cuál es la clave del éxito? Y yo siempre contestaba una cosa que se enfadaban mucho conmigo en el IS, y es que la clave del éxito es el barro. Es decir, nos llevamos aquí 20 y tantos años metidos en el barro todos los días. ¿Por qué el barro? Porque el negocio en sí es duro, tratar con tanta gente una operación tan grande como la de multiasistencia, desde el punto de vista emocional, de la relación con las personas, es complejo. Y al mismo tiempo el barro era porque, claro, era un negocio nuevo y nosotros solo teníamos clientes enormes. Entonces
cada cliente quería un tailor-made, quería una multiasistencia a su medida. Y eso significaba que nosotros trabajábamos de lunes a domingo, muchísimas horas, y además, como siempre estamos haciendo cosas nuevas, pues al principio no funcionaba, luego la relación era compleja. En el mundo del seguro, pues lógicamente tomaban la decisión de cambiar el sistema poco a poco las compañías, pero eso nos generaba muchos enemigos dentro, porque había muchos intereses creados en cada compañía. Al final era el CEO o el presidente el que tenía que imponerse, pero por debajo los departamentos gestionaban los siniestros. Pues claro, nosotros éramos la modernidad, entre comillas, y aquello era muy duro para mucha gente, ¿no? Entonces todo eso, desde un punto de vista de estrés, desde un punto de vista de dedicación, de horas y todo, pues fue muy duro. Claro, pero tú vendiste, pero no te fuiste de vacaciones, ¿no? Porque después hiciste un montón de empresas. Sí. A ver, tengo aquí una lista. Yesa, la Nevera Roja inclusive, ¿no? Estuviste metido, Conversia. Imagino que estas son las que sabemos que tuvieron éxito, ¿no? Que salieron en éxito. Y habrás tenido otras más que no habrán prosperado, ¿no? O sea, que no paraste. Entonces podríamos pasar aquí el podcast entrando en todas estas empresas. Pero como quiero llegar a lo que estás haciendo ahora, te voy a hacer 3 preguntas sobre esto. Lo primero, todas estas empresas me llamó la atención que cuando las vendiste, salvo la Nevera Roja, todas las demás tenías más del 80% del capital, que también comentaste que en multiasistencia, cuando la vendiste, tenías el 86%. ¿Esto es una decisión consciente tuya de no diluirte? ¿O es algo porque era como era el mercado en aquella época? O sea, ¿por qué tú trabajaste siempre con tu propio capital? Pues mira, a lo mejor esta respuesta queda un poco cursi, ¿no? Pero ahora analizado, yo ahora tengo 70 años, entonces, bueno, pues entras en una época de tu vida en la que te da por analizar y recordar y sacar conclusiones. Entonces, pues tú lo has comentado antes en la introducción, pues yo siempre he sido un poco, y mis equipos también, hemos sido siempre un poco aventureros, ¿vale? Entonces, los surfistas son muy aventureros en sí mismos, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado es que hemos preferido, una vez que vendimos multiasistencia, que estuvimos 27 años, teníamos mi grupo, yo tengo una sociedad family office grande con mi mujer, vendimos multiasistencia, éramos ricos, y entonces dijimos, bueno, pues mira, a mí lo que me gusta es hacer negocios, pues vamos a dedicar una parte del dinero a hacer negocios, pero sin financiación de terceros. Porque la financiación de terceros, y se sigue viendo hoy en día, pues tiene un montón de ventajas para los emprendedores, pero algún inconveniente. El inconveniente básico que tiene es, bueno, pues que ellos son responsables del dinero que invierten, los inversores, y entonces buscan desesperadamente, y hacen bien, desde mi punto de vista, que los covenants que firman con los emprendedores les protejan de las arbitrariedades, un poco de las locuras, a veces de las insensateces de los emprendedores. Y nosotros hemos hecho todo tipo de insensateces en nuestra vida, y entonces lo único que nos ha pasado, que hemos tenido mucha suerte, es que el balance ha sido que hemos hecho algunas cosas mejor que todas las que hemos hecho mal. Y entonces esa diferencia, ese margen, es lo que nos permite sobrevivir de una manera holgada y seguir haciendo negocios sin contar con el capital de terceros. Ahora probablemente en una empresa nueva que estamos enorme necesitaremos ya definitivamente el recurso del dinero de terceros. Pero bueno, eso será otra historia. Ok. Y estos exits que tú has hecho, si los sumamos, estamos hablando de cuánto más o menos sí, de dinero. O sea, no lo que tú has ganado. ¿Cuánto fueron el monto de estos exits? Sí, nosotros hemos vendido 500 millones, más o menos, empresas por valor de 500 millones. Uh-huh. Luego hemos hecho muchas insensateces, como te decía antes, en los que una parte de esos 500 millones se han ido, porque son empresas que han salido mal. Nos hemos divertido mucho, pero también nos ha generado agujeros financieros gordos esa diversión en las empresas que no han salido bien. Y entonces, bueno, como te decía, el balance es bueno. Ahora tenemos una liquidez muy importante, muy poco típica en un family office de emprendedores. Nosotros solo invertimos en proyectos que creamos y desarrollamos nosotros, y luego, oye, un poco de dinero que nos sobra y muy gustosamente lo invertimos en sociedades de capital riesgo españolas, que yo creo que estamos en la mayoría como inversores.
O sea, tú inviertes en los Cafón, Kion, Sí. este tipo de... Exacto. Ok. No inviertes directamente en empresas, salvo que tú seas o bueno, tú o vuestro grupo esté en la gestión o en el Exacto. desarrollo de la misma. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué no inviertes directamente en empresas? O sea, porque conocerás muchos emprendedores. Sí, pues mira, la verdad es que hemos vivido una vida muy intensa desde el punto de vista de la dedicación, y cuando vendí Multiasistencia fue como un paréntesis, Ujú. como de un año y medio, donde me convertí en inversor normal, es decir, una persona que invierte o una compañía que invierte en otras compañías, pero ya a medida que fuimos desarrollando otros negocios también muy intensos, la capacidad de simultáneamente llevar la gorra de inversor y la gorra de empresario o de emprendedor, pues era mucho peso. Y como hay un dicho un poco feo, pero que es muy real en el coloquio de las empresas españolas, que es que la cabra tira al monte. Ujú. Bueno, pues nosotros somos cabra, nuestro monte son nuestros proyectos. Y entonces Emprendedor. de los demás, pues es que no nos da tiempo. Claro, tú eres más emprendedor que inversor. Mm. Ok, una última de esto antes de pasar al proyecto actual. De nuevo, aquí la gente estará todos haciendo cálculos, ¿no? Porque poco a poco, pues tenemos aquí un poco calculado tu patrimonio, ¿no? Sí. Más lo que me imagino que tendrá algún fondo indexado por ahí. Sí. Entonces, o sea, te das para el patrimonio. O sea, tú indudablemente has tenido mucho éxito y eres un hombre, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Un hombre rico. Sí. Entonces, eso, o sea, ¿cómo cambia la vida o cómo es la vida en esa situación desde el principio que vendes por 140 millones y tienes el 80% y después hasta 500 millones usualmente teniendo altos porcentajes en las compañías? Entonces, ¿cómo has vivido eso? Bueno, a ver, eso para mí tiene dos dimensiones. Uno, la dimensión de tu vida diaria, tu preocupación diaria, tu dedicación diaria, que siendo empresario es muy intensa siempre, seas más rico o menos rico, ¿no? Y en eso la única diferencia, que es importantísima, que te aporta el dinero, es que cuanto más dinero tienes, más libertad tienes para acertar y para equivocarte. Pero toda esa parte de despertarte a las 4 o las 5 de la mañana aterrorizado por tus compromisos financieros para pagar la nómina del mes siguiente, ya la dejas de tener. Entonces, probablemente yo ahora soy más simpático que antes, ¿no? Soy más sonriente, estoy más relajado, porque no tenemos esa presión tan intensa desde el punto de vista financiero. Luego, desde el punto de vista personal, pues en mi caso, como en el de mucha gente, si te prima la dedicación profesional con la vida normal, pues yo la verdad que probablemente, a lo mejor alguien lo considera como falsa humildad, pero yo soy una persona muy normal, tengo amigos muy normales, hago vida muy normal y me divierto con cosas bastante básicas, dentro de que un patrimonio importante pues te permite algunas licencias que si estás también personalmente muy ajustado por tu hipoteca y por el colegio de tus hijos o por alguna historia parecida, pues entonces no te puedes permitir. O sea, ser rico tiene muchas ventajas, salvo un inconveniente desde mi punto de vista tremendo, es que si tienes mucho dinero y mucho ocio, tu vida personal puede tener una tendencia fuerte a complicarse, porque dinero y ocio es una mezcla muy peligrosa, ¿no? ¿Tú crees que hay un punto en patrimonio en el cual ya da igual? Es decir, no sé, si tú tienes 1 millón o ya tienes 5 millones o ya tienes 10 millones, o sea, hay un punto en el cual tener más no tiene ningún tipo de relevancia o de impacto real. Pues mira, me encanta esta pregunta porque no me la han hecho nunca y sin embargo es una reflexión que yo tengo muy frecuentemente y con muchos colegas de vidas parecidas a la mía también, ¿no? Y en nuestro caso, y has entrevistado a muchos antes de venir yo, nunca estamos muy preocupados por si tenemos 5 millones más o 20 millones menos, dependiendo cada uno de la cantidad de dinero que tenga. Cuando llegas a un nivel de bienestar, que era al que yo me refería antes, que puedes hacer una vida normal sin tener la presión de los compromisos financieros de cada día, entonces, si tienes espíritu emprendedor, eres feliz dentro de un orden, porque la vida es muy compleja y tiene muchos matices, ¿no? Pero bueno, vives muy bien. Y ninguno de mis amigos ni yo estamos obsesionados por tener, pues no sé, imagínate que cualquiera de nosotros tiene
50 millones, 100 millones, 200. Pues nadie está preocupado de cuándo voy a tener 100, 200 o 400. No. Lo que nos da un terreno de juego el tener esa liquidez personal y profesionalmente con el cual la mayor parte de nosotros estamos encantados y ya está. El dinero nunca, para un emprendedor, nunca es un objetivo, jamás. Entre los emprendedores de verdad. El dinero siempre es una consecuencia de lo que haces. Si haces cosas bien, pues recibes dinero a cambio. Pero siempre el empresario piensa en ¿qué hago? No cuánto dinero quiero tener para comprarme un chalet en La Moraleja. Eso es una consecuencia siempre. Si ese es tu objetivo, tu negocio no irá bien. Muy bien. Oye, vamos a hablar del día de hoy, ¿no? Porque tú sigues y ahora te has metido en temas de marketing digital. ¿Cómo llegas a ese mundo? A ver, pues mira, es muy buena pregunta también. Yo cuando vendí multiasistencia, ahí sí que tuve una especie de iluminación grandilocuente y entonces me alquilé una oficina en Torre Espacio, que es las 4 torres de ahí, del final de la Castellana. Y ahí seguimos, desde 2011, y ahora estamos en 2025. Vale, entonces yo siempre, los negocios con los que he tenido éxito, además de multiasistencia, se han desarrollado fuera de la torre. Y yo he prestado mucha dedicación a los negocios fuera de la torre. Pero en la torre siempre ha habido 50, 60 personas trabajando en proyectos nuestros, siempre con un matiz, una raíz tecnológica muy potente, porque me gusta la tecnología mucho, y que no han hecho nada más que empalmar desastre con desastre. Hemos estado del 11 al 25 haciendo cosas que prácticamente ninguna ha funcionado. Y hemos perdido muchísimo dinero, a lo que me refería antes. Lo que pasa es que es una suerte de que fuera de la torre hemos seguido ganando más dinero del que perdíamos en Torre Espacio. Vale, pero milagrosamente nosotros toda esa cantidad de proyectos que no han funcionado nos han permitido crear una especie de infraestructura tecnológica, tanto de producto como de personas, que un día, un poco milagrosamente, como el que tiene un restaurante y de repente descubre un plato, porque un restaurante que no funciona muy bien, pero de repente descubre un plato que se hace famoso porque ha juntado los ingredientes que tiene en el restaurante de otra manera. Y entonces eso es Billion Hands, que es la compañía en la que estamos ahora metidos, y esto sí que es jugar la Champions. Okay. Entonces, cuéntame, ¿qué hace Billion Hands o cuál es la idea? Pues mira, Billion Hands lo que hace, que ya lo probamos en el año 2011. En uno de estos que no funcionó. Sí, y no funcionó. Okay. Y ahora de repente ha entrado como un elefante en una cacharrería en nuestro mundo. Billion Hands hace una cosa que es muy sencilla. Hace rankings, ¿vale? Es un producto totalmente pionero. No existen homólogos de Billion Hands en el mundo. Y hacemos rankings para votar a los mejores. ¿A los mejores de qué? De cualquier cosa. Por un lado puedes votar a los mejores productos, que es muy de andar por casa, pero tiene mucha utilidad. La mejor lavadora, la mejor televisión, el mejor tocadiscos, me da igual, cualquier producto, ¿no? De moda, de electrónico, de consumo, de todo. Luego puedes votar los mejores servicios, ¿no? Pues como la mejor línea aérea, el mejor equipo de fútbol, el mejor, lo que se te ocurra, ¿no? Puedes votar a los mejores celebrities y famosos, el mejor tenista, la mejor actriz, la influencer más guapa o que mejor le quedan unos pantalones vaqueros. Puedes votar todo. Entonces, esos rankings, nosotros salimos en la primera decena de marzo, es decir, dentro de 10 días. 12. A lo mejor al mismo tiempo que publiquemos este podcast o a lo mejor unos días antes de que publiquemos el podcast, vamos a ver. Estupendo. Pues nosotros salimos la primera decena de marzo. Nosotros nacemos globales, porque tenemos unos acuerdos de distribución que permiten que Billion Hands sea global desde el principio. Nuestra publi se va a ver en todo el mundo. Bien. Entonces, salimos con decenas de millones de rankings creados por nosotros, con nuestra capacidad tecnológica, con la ayuda fantástica e increíble de la inteligencia artificial. Todos esos rankings que creamos cuando salimos al mercado están a cero,
Y nosotros decimos, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? Y ponemos 100 equipos. Y ninguno tiene ningún voto. Como hacemos publi, luego la gente entrará y querrá votar su equipo favorito. Y a medida que vayan votando, el ranking se va generando. Y luego, por otro lado, la otra dimensión es que, aparte de esos decenas de millones de rankings que nosotros aportamos de salida para Billion Hands, los usuarios pueden crear sus propios rankings, los que ellos quieran. Los pueden crear a nivel local, lo pueden a nivel país o a nivel global. Es decir, que si tú tienes, y hay mucha parte de negocio mezclada, porque ponemos un ejemplo, pues si tienes un asador un restaurante italiano en Moratalaz, pues tú vas a poder crearte un ranking en el que te vas a poner el primero, que diga los mejores asadores de Moratalaz. Lo que pasa es que luego eso se queda abierto, y por mucho que tú te votes y te voten tus amigos, eso se irá reorganizando la votación en función de otra gente que irá entrando, porque querrá buscar asadores en Moratalaz y votará. Tiene una componente que no hemos buscado nosotros, muy relacionada con las reseñas. Sí. Pues un modelo nuevo de reseñas es un ranking, porque bueno, pues este es el primero, el segundo, este es el 400, depende de qué tipo de ranking. Y nada, la verdad es que este negocio va a vivir de la publicidad. O sea, déjame para echar para atrás. Perfecto. Resumiendo, pues tú tienes un sitio web donde hay una cantidad de ranking, entonces la gente puede votar, interactuar, como interactúan con distintas aplicaciones, y la gente puede generar sus rankings, que bueno, los puede generar de manera lúdica o con objetivo de negocio. Exacto. Me imagino que pondrán también esos rankings a ser un poco embedded en sus páginas. Totalmente. Todo el tema tecnológico. Ok, y ahora vamos a hablar de modelo de negocio. Pero esto ya existió. O sea, esto cuando empezó Facebook, había una cantidad de aplicaciones que rodaban sobre la plataforma Facebook, que imagino que una de esas habrá sido la de ranking que tú tenías, y que esto no funcionó porque es muy difícil de monetizar. Y después, bueno, otro tema diferente, que después llegó Facebook y decidió que no iba a ser una plataforma y las fue cortando todas, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿por qué en esta ocasión tú crees que esto sí va a funcionar? Porque tú trataste ya este negocio, ¿no? Sí, totalmente. Y nosotros lo tuvimos que cerrar en pleno éxito de aceptación por parte del mercado, porque no dimos con el modelo de negocio. No sabíamos cómo monetizar. Estamos hablando del año 2011. Entonces, nosotros creamos un negocio de la nada que estaba muy bien resuelto tecnológicamente, y en cuanto empezamos a hacer publicidad pequeña, como un presupuesto muy pequeño, sin darnos cuenta, de repente teníamos 1 millón de visitas todos los días de todo el mundo, desde la torre, eso estaba en Torre Espacio, y se registraban todos los días 60 o 70 mil del millón. Teníamos tanto éxito que Facebook nos dijo, oye, esto es tremendo. Os voy a poner un implante en la oficina, porque nosotros hacíamos la publi sobre todo en Facebook. Sí. Os voy a ayudar porque esto tiene una pinta buenísima. Bueno, pues crecimos, y claro, no dábamos con el modelo. Ni siquiera Facebook dio con el modelo para aconsejarnos. Y al final dijimos, oye, pues aquí vamos a morir de éxito, nos vamos a arruinar, porque cada vez tenemos más gente, cada vez tenemos más recursos dedicados, tal. Y lo cerramos. Vale, entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros hacemos dos cosas muy revolucionarias dentro de Billion Hands. La primera, que es importantísima, y ahí todo el mundo nos aplaude, y es que nosotros garantizamos al mercado que nosotros no manipulamos los rankings de ninguna manera, que son la expresión genuina de la forma de pensar de los usuarios. Y el 99% de los rankings que existen y que han existido en el mundo están organizados por alguien que tiene un interés directo o indirecto en la creación de ese ranking. Un ejemplo muy fácil es el mejor coche del mundo, o el mejor coche de España, o el mejor coche de la primavera, o el mejor sub. Bueno, pues ahí siempre hay detrás o una revista de automóviles, o un fabricante, o una marca, bueno, etcétera, ¿no? La mejor playa, son los hoteles, etcétera. Bueno, entonces eso te resuelve el tema del usuario, pero no te resuelve el modelo económico, ¿no? El modelo económico es que nosotros ya tenemos un par de acuerdos muy potentes que nos deberían garantizar o que nos deberían generar un tráfico muy masivo desde el principio. Uno es con un reseller, que es uno de los líderes mundiales, que tiene miles y miles de espacios comprados por él, por el reseller, tanto en medios de comunicación como en sites,
Entonces están tan deslumbrados como nosotros, gracias a Dios, con la idea de Billion Hands, y ellos nos ceden, a cambio de un ingreso variable, nos ceden campañas permanentes enormes en sus miles y miles de sites. Por lo tanto, nosotros no pagamos esas campañas y luego eso genera un tráfico muy masivo con dos circunstancias muy especiales para marcas y anunciantes, que es hipersegmentación. Es decir, tenemos ranking de moda, y dentro de los rankings de moda pues tendremos ranking de zapatos, y dentro de los rankings de moda tendremos rankings de vestidos, y tendremos rankings de belleza, y tendremos... Entonces eso a los anunciantes les entusiasma, porque por poner el ejemplo contrario, cuando tú haces un anuncio en la tele, tú disparas un cañonazo a no sabes a dónde, porque pues, no sé, si anuncias lencería en un partido de fútbol, pues probablemente tu audiencia no va a estar pendiente de la lencería, va a estar pendiente más de los coches, etcétera, etcétera, ¿no? Y el nuestro es hipersegmentación. Es interesante, ¿no? Porque esto es un modelo de hacer un producto atractivo que traiga muchos ojos para comercializarlo por publicidad, ¿no? Pero lo estás haciendo en la época de la advocacy, ¿no? En un momento en el cual el user-generated content, a través de, no sabes esto, pues lo que generan influencers o este mismo podcast, ¿no? ¿Sí? Que este mismo podcast competiría con un programa de televisión que ya no se hacen, de entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es user-generated content. Claro. Entonces es un momento en el cual esto es lo que se lleva de moda, ¿no? Pero lo tuyo está un poco como en la mitad, Sí. ¿no? Sí. O sea, es un espacio por probar. Sí, sí, pero hemos estudiado muy a fondo. Hemos dedicado un montón de intensidad, un montón de tiempo. Hemos estudiado YouTube, ¿vale? Entonces, nosotros, con poca humildad, seguramente, decimos que somos como YouTube, idénticos. ¿En qué? A ver, a YouTube entras para ver vídeos. Y aquí vas a entrar para votar y crear rankings. Esa es la única diferencia. Pero a partir de ahí, YouTube vive de la publicidad, muy segmentada cuando quiere, nosotros también. YouTube tiene un contenido inagotable porque la gente sube vídeos y nosotros, en nuestro caso, se van a crear. Ya se están creando y todavía no hemos salido al mercado. Por debajo, montones de rankings. YouTube tiene canales, por ejemplo, pues no sé, el Rubius en España, de chistes, de bromas, pero nosotros vamos a tener canales de todo, porque ya nos están empezando a tocar a través de las agencias y del reseller gente que quiere tener su canal en automóvil, gente que quiere tener su canal en belleza. Gente ¿Y lo van a combinar con contenido los canales o lo vuestro va a ser muy centrado en los rankings? Pues nosotros somos, hay una palabra latina que ahora no me acuerdo, eclécticos, sí, ¿no? Mira, nosotros vamos a aprender con la evolución. Okay. No partimos, o sea, nosotros queremos tráfico masivo y creación y votación de rankings. Sí. Y a partir de ahí, pues tenemos una convicción muy fuerte de que van a ser los usuarios los que nos van a ir llevando por la izquierda, por la derecha y por el centro. Okay. A ver, aquí estás creando una plataforma, ¿no? Entonces esto, aquí te puedes fundir los 500 millones de todas las empresas que has vendido en un año. Sí. Esto sí lo vas a hacer. Aquí estás levantando capital, vas a levantar capital, tienes socios. Sí. Por eso te comentaba antes, justo cuando hablábamos de esto, que aquí, a ver, parece que estoy haciendo un sacrificio, que no es un sacrificio. Estaremos encantados. Ya hemos empezado a recibir peticiones para entrar en nuestro capital, sobre todo del capital muy grande norteamericano. Nosotros tenemos un acuerdo con un banco, que no voy a comentar por razones de confidencialidad, un banco de negocios americano, joven, pero hiperactivo y con muchas operaciones con éxito entre los inversores muy grandes. Han contado ya nuestro caso. Hoy, desafortunadamente, no puedo ser muy explícito con eso porque es todo muy confidencial, pero la verdad es que el perfil de inversores interesados en entrar en el capital de Multimarkets es muy grande. Nos está pasando una cosa muy divertida, que aprovecho para decir para los colegas míos que me escuchen, y es que nos dicen, bueno, ¿y cuál es la valoración que hacéis vosotros de la compañía en este momento, que todavía no habéis salido, para que nos planteemos entrar o no entrar en el capital? Y nosotros les decimos una cosa que a mí me encanta, pero que es un poco irreverente, que es: dínoslo tú, si no sabemos cuánto vale esto, dinos tú el valor. Y entonces eso les desconcierta mucho y es bastante, entre comillas, divertido, ¿no? Pero bueno, al final
todo se traducirá, como siempre, a negociaciones puras y duras en la que prima la visión financiera del negocio. Muy bien, pues oye, te veo muy entusiasmado con este negocio. Eso lo estamos. Lo estaremos mirando. Yo creo que cuando ya salga este podcast será a los pocos días o a las pocas semanas de que ya esté. Así Fenomenal. que Billion Hands en web, billionhands.com. Billionhands.com, sí. Okay. Esto estará disponible. Ahora mismo hay una beta que el que quiera entrar está todavía un poco rudimentaria. Pues estamos terminando de ensamblar cosas, pero a partir del 1 de marzo va como un reloj. Muy bien. Oye, Nicolás, muchísimas gracias por venir al podcast. Ha sido un placer. Mandamos un saludo a Yago Arbeloa, que es el que te recomendó. Yago es un gran amigo y la verdad es que, oye, ya lo había visto en entrevistas anteriores, pero da gusto sentarse con alguien que tiene o el conocimiento o el expertise o la manera de entender los negocios que tienes tú, porque te resulta muy fácil, resultas muy interesante como interlocutor. O sea que muchas gracias por invitarme. No, te agradezco. Eso sería, a riesgo de no ser popular, eso diría la señora que me convenció de que no estudiase periodismo. Diría, tú puedes hacer esa entrevista porque no eres periodista. Sí, posiblemente. Precisamente, pero bueno, no me quiero ganar enemistades aquí. Oye, gracias por venir. Para terminar, indudablemente eres uno de los emprendedores con más éxito de España. No digo del ecosistema porque está fuera del ecosistema, ¿no? Bueno, pero de este país, ¿no? Sí. ¿Tú crees que el éxito que has debido es porque tú tienes un talento innato, porque has trabajado muy duro, o es que has tenido suerte? Vamos a ver. Yo creo que me puedo circunscribir a un poco a lo que dije antes. Yo tuve la mala suerte, que luego ha sido buena. Yo en mi adolescencia tuve 2 o 3 enfermedades graves y me pasé 2 años en la cama y leía novelas, ¿no? Y me traían también libros de empresas y de negocios, porque yo tenía 14, 15 años. Tuve una hepatitis, luego tuve una nefritis, el colegio lo seguía desde mi habitación, bueno, en fin. Esa es una de mis circunstancias vitales que seguramente han condicionado luego mi orientación profesional. La otra, segurísimo, que es genética, que son mi abuelo y mi bisabuelo, porque eso tiene que pesar mucho. Y aunque no tengo más cofamiliares con la misma modus vivendi que el mío, pero bueno, yo estoy seguro que eso también tiene que ver. Y al final, yo nunca pensé que iba a ser empresario. Yo era surfista. Cuando tenía 18, 19, 20, 21, la vida de los surferos es, bueno, ya sabes, ¿no? La playa, las chicas, bueno, en aquella época además era terrible porque había mucha droga. Yo me logré escapar de eso, pero muchos amigos murieron con los temas de droga y tal. Y de repente pues empecé un poco por casualidad. Y ya estoy.